¿Cómo? ¿Cómo? Porque nos liberó Jesús. Decimos todos conforme el Salmo 32. La tierra está llena del amor del Señor. Y su palabra hizo los cielos, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra plegaria al Señor en este último domingo del mes de abril, dándole gracias al Señor y pidiéndole al Señor que nos acompañe con su providencia y su presencia el resto del cierre de este mes con su misericordia. Y le damos gracias al Señor por todos los cumpleañeros en esta semana, en este día, por Carlos Leonel Medina, que cumple años. ¿Dónde está Carlos? Que Dios lo bendiga abundantemente. Aquí está Carlitos. Dios lo bendiga. Eso, Dios lo bendiga a la mamá, Dios les bendiga a la abuela, todos tus primos. Muchas bendiciones, Carlos Leonel. Por Milei Melina Soto Carmona, que también cumple años. ¿Dónde está Milei? Que el Señor la bendiga. Allá está afuerita, que el Señor la bendiga abundantemente. Y por María Antonieta Hernández, que cumple años. María Antonieta, ¿dónde está María Antonieta Hernández? Que el Señor la bendiga abundantemente. Acá está Mari. Bendiciones a ti y a los tuyos, los cumpleañeros de este día. Que el Señor los bendiga abundantemente. Pedimos al Señor la salud para cada uno de nosotros, la salud de los nuestros, a los pies de María Santísima, que extienda su manto. Josué Vidaña López, Artemia Escarola Ramírez, Guadalupe García Escarola, que Dios los colme de gracia y fortaleza y le dé pronta recuperación, así sea. Pedimos al Señor, a Jesús, José y María, para que tenga en su presencia el eterno descanso de Alfonso Oregel Álvarez, de Rubén y de Raúl Oregel Álvarez, que el Señor los tenga en su gloria. Por Diego Leonardo Rodríguez, por José Luis Santiago Altamirano, por Ángel Rosas Jiménez, por Araceli Escoto y del Papa Francisco. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Misericordioso eres, Padre, perdón te pido porque soy pecador, y en el pecado nos acompaña esa separación ante tu presencia. Chicos, en la cocina hay un vaso de licuadora, ¿sí o no? ¿Sí o no? Correcto, chicos. Si en el vaso de licuadora mamá hace una salsa picante de habanero,
y nada más la enjuagó así, así, así. Y le dices, todos, los chicos, mamá, hazme un chocomil. ¿Cómo sale chocomil? ¿Cómo? Picoso. ¿Por qué salió picoso? Porque no lavó bien el vaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la mamá así? ¿Es suficiente? Todavía huele a habanero. Ya quiero mi chocomil, mamá. Y le echa el chocomil, le echa la leche, le echa azúcar y sale un chocomil con habanero. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Limpiarlo, lavarlo, echarle una buena jabonadura y echarle, no sé, como dijeron hace un rato, echarle un poquito de agua caliente y lavarle bien. ¿No es así? Y ocupamos otra vez el vaso para lo que quiera. Así debe de hacer nuestro examen de conciencia en estos recipientes de barro. Dices que habita Dios en ti, pero tienes esos pensamientos que no le agradan. Dices que te diriges a Dios, pero tienes unas intenciones que no son buenas. Dices que vienes a misa, pero no te confiesas, no llevas el ritmo. Estás como ese recipiente que está así y huele de repente a choquilla y estás haciendo tu licuado. Huele a choquilla y estás haciendo tus guisos en los platos, en los vasos. Eso es lo que nos pasa a nosotros como barro que somos si no nos confesamos de una manera permanente y si no entramos a tener enmienda en nuestra vida. Dios es generoso y lo dijo hace un rato, la tierra está llena de tu amor, Señor. Lo dijo hace un rato, y tu palabra hizo todas las cosas. Y lo sigue diciendo, porque su amor perdura para siempre. Por eso mismo nos decimos al Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso, de pensamiento, por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y cantamos al Padre enfrente de su Hijo así. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Bendito el
las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, que escucha nuestra oración. ¡Como pueblo! Eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. ¡Como pueblo! Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, al pasar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos habla el Señor sobre el caminar de San Pedro en la predicación lleno del Espíritu Santo. Escuchemos su mensaje. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz, dijo: Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios vayan para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los incitaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas.
por ser un Dios fiel a sus promesas. Me guía por el sendero recto, así aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, insultado, no devolvió los insultos, maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas,
camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta mañana que el Señor nos regala para reflexionar este contexto hermoso de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, que nos está diciendo el tema del pastoreo. En Israel lo que más común es en el trabajo de ser pastor, y aquel que es pastor tiene el cuidado de las ovejas que le pertenecen o que son de otros. Sin embargo, él le toca llevar a las ovejas a un lugar determinado para que las ovejas beban agua, para que las ovejas coman pasto, para que las ovejas descansen. En esa realidad el pastor se dedica a atender de una manera pastoril el rebaño que el Señor le regala, pero a ciertas horas de la tarde regresa al redil donde están todas las ovejas de todos los pastores que están. Y ahí es donde Jesús está tomando la reflexión para regalárnosla desde aquel entonces. Oye, Padre, ¿y eso para nosotros qué? Para nosotros, ¿qué tiene que ver ese tema del pastoril si nosotros ya ni siquiera conocemos una oveja, ni siquiera estamos cerca de un redil y ni siquiera hay pastores aquí? Pues Jesús habló de todo lo que es posible un futuro en este contexto del Evangelio. Habló desde ese año hasta ahorita 2026 sobre el tema del pastoreo, porque, repite conmigo, porque ahora que soy papá, realmente me toca el pastoreo de mis hijos. Y como pastor que soy en la casa, debo de conducir a estos hijos a los mejores pastos. Entonces, ahí tenemos que nosotros hacer el énfasis y el enfoque. Jesús nos está invitando. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por la ventana o entra por la puerta del patio, ese no es pastor, es un ladrón. Oye, Padre, pero si yo siempre entro por la puerta. Sí, pero entras con engaños, entras con mentiras, entras con un sentimiento de que no has sido genuino y fiel pastor de la casa. Padre, pero si a mis hijos no le falta nada. Sí, probablemente le das de lo que tienes en el bolsillo, y el que da que tiene en el bolsillo solamente es proveedor. ¿Es qué?
El que es verdadero pastor y pastora es el que se da a sí mismo. El que sabe darse a sí mismo, a su hijo. A ver, hijo, tenemos que hablar tú y yo, porque mira, encontré en la tablet, la que tú ocupas para la escuela, encontré estas páginas que no son propias todavía de tu edad. Algún día las verás. Pero realmente, hijo, tengo que platicar contigo. Y ese es el pastor, el que comienza a darse. Porque tú no puedes decirle, es que no lo puedes hacer, no lo tienes que hacer, y no lo vas a hacer. Si tú comienzas a obstruir el tema del desarrollo de su persona, entonces vas a amarrar un sentimiento contrario a ti. Y el niño tiene que crecer en ese tema, ¿sí o no? El niño tiene que desenvolverse en ese tema, ¿sí o no? Y el niño tiene que estar preparado. Y no hay más que un pastor, tu papá, tu mamá, que tiene que dialogar, que tiene que conversar como pastor en ese tema y otros muchos más que van a presentarse, donde tus hijos tienen que crecer y tienen que desarrollarse, y no vas a poder obstruir su crecimiento y su desarrollo. Por eso, cuando nos habla de este tema, el Señor nos habla que ese pastor debe de saberse dar. ¿Qué significa dar? Que sepas escuchar y que sepas bajarte a la relación de comunicación de ese chico, de esa chica que está pasando por estos temas, que ahorita los chicos y las chicas parecieran que llevan prisa, pareciera que tienen un conocimiento más amplio y tienen ese enfoque de quererla conocer las cosas fugaz y amplia y rápidamente, y eso es lo que tenemos que nosotros tener como una comunión con el chico o la chica que tenga ese tipo de relación. Oye, padre, pero es que el tema lo toca la abuela. No, porque usted todavía no está muerto. ¿O sí? Porque el muerto no habla y te estoy mirando muerto. Porque el muerto no oye y te estoy mirando muerto. Porque el muerto no ve, y eso es lo que estoy escuchándote a ti, que quieres que se encargue tu mamá y tu papá, que son los que están lidiando más con el chico. Ten cuidado con eso, porque todavía no estás muerto. De tal manera que cuando nosotros miramos que Jesús le dice que el pastor conoce a las ovejas cuando llega al redil, y el que está cuidando al redil conoce al pastor que llega, y el pastor habla y dice a cada oveja por su nombre, y en el momento de que las ovejas dicen por su nombre, inmediatamente las ovejas atienden su voz, escuchan su voz y ellas salen al encuentro del pastor. Recuerdo en la casa que el Señor me bendijo con mis hermanos, que domingo por la tarde uno de mis hermanos se quedaba en el quicio de la puerta, o a lo mejor estaba en el pie de la ventana observando, y de repente decía con voz alta uno de mis hermanos: ¡ya viene papá! ¿Y qué crees que hacíamos todos los demás? Corríamos al encuentro de papá, mirando que traía estas bolsas, estas otras bolsas, venía con los demás hermanos trayendo bolsas y le cargábamos las bolsas, y como lo que es niños agarrándonos de la prenda de papá. ¿Por qué? Porque venía el pastor, y cuando el pastor está, la casa se hace alegría, se entona, porque papá había cumplido su misión de estar trabajando, de estar laborando, sabiendo cómo trabajaba, sabiendo qué laboraba, sabiendo qué hacía. Y nosotros con la compensación, aunque éramos una marimba bien grande, de 11, pues papá estaba muy encantado. Se agarraba y se sentaba en el sillón, recuerdo, y una de mis hermanas iba por las chanclas y la otra hermana le quitaba los zapatos,
Ese es el pastor que conoce a las ovejas. Y eso creo que a lo mejor te tocó también a ti. A lo mejor también te tocó también a ti, de recordar cuando papá venía. Y si no te tocó, escucha bien lo que te quiero decir. Y si no te tocó, a lo mejor estás repitiendo los mismos patrones de tu papá. Seco, sin sentir, vacío, hueco. ¿Y que eres el que entra por la puerta, por la ventana, o que entra por el patio sin que nadie se dé cuenta, porque no has atendido las necesidades propias de un hijo? Y no es que le compres los tenis de mayor marca, y no es que le des un teléfono de mayor gama, y no es que lo tengas apremiado con la ropa más de etiqueta. No, eso no sirve para el muchacho, para la muchacha. El papá debe de ser ese pastor que conozca en toda la integridad a su hijo, hasta de la sexualidad. A ver, hijo, estoy mirando que hay páginas de pornografía aquí dentro de este teléfono celular, y estoy mirando que tienes esa situación de inclinarte a estar mirando esa situación. Vamos a hablar tú y yo, hijo, sobre el tema de la sexualidad. En la sexualidad vamos a tener esa naturaleza. Si estás mirando esa cosa, vas a tener mucha perturbación en tu cabecita y vas a tener mucha situación en tu vida sexual muy acelerada. Tienes que platicar. Dice un señor: no, padre, yo no puedo platicar de eso. ¿Cómo no vas a poderte platicar de eso si tú conoces el cuerpo de tu esposa? Señora, ¿cómo no vas a poder platicar si tú conoces el cuerpo de tu esposo? De niño tú fuiste la única, tu mamá fuiste la única que bañaste siendo niña o niño a esa jovencita. Tú la bañaste. ¿Cómo ahora tienes pudor para poder platicar con ese niño sobre esos temas? Si ese niño es todo tuyo, ese es el pastor que tiene que entrar hasta allá adentro para poder conducir a las ovejas a los mejores prados, a los mejores pastos, al mejor lugar donde él pueda beber las mejores aguas y pueda aconsejarse y platicar. Esta generación de estos chicos, vuelvo a repetir, van muy rápido, van queriendo conocer de una manera fugaz. Y Dios no quiera tengamos niños que ya están en su proceso y tienen que platicar. Mamá, papá, tienen que platicar bien sobre el tema de la menstruación, sobre el tema del desarrollo de su cuerpo en toda su naturaleza física. Porque si no lo haces, allá afuera va a estar un gallán que se adelante y tome cosas, o en su defecto están platicando con otros en el internet que dicen que son niños y son gente adulta perturbando a esos niños. ¿Por qué? Porque el papá perdió la vigilancia o la mamá perdió la guardia. Y hoy te pido, hermano, que tengas esa naturaleza del Evangelio. El Evangelio nos está diciendo en guardia, porque cuando llega el pastor, el papá, cuando llega, las ovejas salen a su encuentro. Y qué hermoso es: papá, papá. Y llegas a la casa y el niño extiende las manos y tú lo levantas y te quedas con él 3, 5, 6 horas con el niño, porque es tuyo, porque te pertenece, y aunque estés cansado, aunque estés agotado, aunque estés agobiado, cargas a ese niño, a esa niña, y que la platicas, conversas, dialogas, y tienes un espíritu para él y él para ti. Y qué hermoso se mira la relación de esa imagen. Miren esa imagen de allá arriba, esa imagen de allá arriba, ¿ya la vieron? ¿Cómo se llama esa imagen? Con el niño, ¿cómo se llama? Y nosotros una vez preguntamos: ¿por qué San José se mira con el niño Dios? ¿Por qué que se mira ahí? Porque antes el papá era el encargado de conducir al niño
en todo lo que pudiera tener en diálogo y el oficio que pudiera tener el papá, el niño ya lo estaba aprendiendo, el niño ya lo sabía. Por eso escuchamos que a Jesús le llaman el hijo del carpintero, porque él también llegó a ser carpintero. Y hermoso sentido que le decían, ¿qué no es este hijo de carpintero? ¿De dónde aprendió tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Él fue el que vino a reparar este mueble a mi casa. Él reparó estos muebles, los puso muy bien. ¿Y cómo puede hablar tan claramente y tan nítidamente? ¿Por qué? Porque tuvo su pastor José que lo condujo a un oficio. Tu papá conduce a tus hijos. Tu mamá, no permitas que nadie te supla. Por eso dice la palabra de Dios, dice el pastor escucha las ovejas y las ovejas escuchan su voz y la siguen. El pastor conoce a cada una por su nombre y ellas la siguen. Y cuando sale, el pastor va delante de ellas. Como los fariseos no entendieron, escucha lo que dice a conclusión aquí. Yo les aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Para qué es una puerta? ¿Para qué? Para abrirle. ¿Para qué? Para entrar. Sí, una puerta no es para estacionarse al pie del marco. Para abrirla, como dijo mi hijo, y entrar. Que cuando llegue tu hija, tu hijo, probablemente tu nieto, tu nieta, papá, que te diga como abuelo que eres, ayúdame con este tema, y hables con ella, con él, pero a su forma. ¿Qué tienes que hacer? A bajarte. Recuerdo un detalle cuando yo fui a un retiro, y el Señor me permita seguir yendo a los retiros, fue en Monterrey. Y en ese contexto, cuando llegamos los sacerdotes, nos rinden las familias ir a las casas a dormir. Y a mí me permitieron ir a la casa muy pudiente, muy fiu. Tanto que hasta me pusieron un chofer para ir y venir al retiro. Ir y venir al retiro toda la semana. Figúrense el fiu que eran. Entonces en la noche que yo llegaba, la mamá, el señor, platicando, y era el tiempo de los emos. ¿Sí conocieron los emos? Chicos, así medio... No encuentro ninguno ahorita. Ok, entonces llegaba a la noche a platicar, conversar, pues ese es de Veracruz, qué bueno, ya nos asiste, nos vamos a platicar, nos quedamos 8 de la noche, yo llegaba y nos quedamos hasta las 10 de la noche a platicar. Primer día conversamos, dialogamos y entre chistes y alegrías empezábamos nosotros a sonreír para compartir. Segundo día, llegó y a conversar, a platicar, y sale el muchacho del cuarto y dice la señora, oye hijo, qué bueno que saliste del cuarto, llevas una semana que no te veo. Fíjense, yo no dije nada, después dije mucho. Entonces ya llegamos y comenzamos a platicar, a conversar. El chiquitín de 15 años, 18, se sentó. Y al momento de sentarse, estábamos conversando y entre relajo ya, ay, por eso mismo, qué bueno que este padre se quedó aquí con nosotros. Dije el muchacho, oye muchacho, en aquel entonces estaba así, este tema. ¿Qué te parece esa película? A ver, acuérdeme, voy a te decir, es un lobo y es un vampiro.
Y es una muchacha, y no sé si se enamoró del lobo o si se enamoró del vampiro. ¿Cómo se llama? Ándale, ándale. Correcto. Oye, muchacho, ¿qué te parece esa película? Y entonces entró a platicar, entró a conversar. Es decir, tenemos que abajarnos. El chico no salía del cuarto porque papá y mamá, como son fiu fiu, pues no tienen tiempo. Tienen la cabeza materializada. Tengo de esos por acá, aunque no sea fiu fiu. Se materializan, nada más se buscan a sí mismos sus necesidades. Si el niño necesita dinero, aquí te compré una tablet. Si necesita esto, aquí te compré esto. Somos materialistas. El niño no necesita cosas materiales, te necesita a ti. Y entonces continuamos platicando. Oye, pues es que es una saga, porque ¿cuántas películas son? Yo nada más vi la primera. Correcto. ¿Qué te parece la fantasía esa? Le dije, hijo. ¿Cómo va a ser un vampiro? ¿Y cómo va a ser un lobo? Y que se enamoren de la muchacha. ¿Y tú de quién crees que se quedó embarazada? Eso es una aberración. Es una fantasía. Y el muchacho aferrado de que es posible. Y yo platicando a su tono, y papá y mamá, pareciera que yo tenía más años de conocer al chiquitín que ellos, siendo padres y madres. Entonces ese pastor tiene que ser, ese pastor, esa mamá, ese papá, tiene que ser la puerta. Dice Jesús, yo soy la puerta. Y tiene que ser la puerta para que entre. Demoramos, después de que yo me vine, porque estuve una semana ya con ellos, 1 año de conversar. Hola, Gabriel, ahorita me acuerdo de su nombre. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, padre. Qué bueno, hijo, échale ganas, estate al lado de tu papá. Y se acopló al trabajo de papá. Y papá salió de sí, mamá salió de sí. No des tu dinero, no compres las cosas, no te llames proveedor, llámate pastor. No nada más la palabra se dirige a nosotros los que tenemos la casulla, los que tenemos el micrófono, se está dirigiendo a ti en la casa. Tienes que ser prolongador de este mensaje y tienes que magnificar y amplificar esa naturaleza. A mí me encanta, porque a veces hablo con los de pandillas, algunos temas delicados, a veces hablo con los de catequistas, a veces hablo con los monaguillos, temas determinados que no me tocan, pero los hablo porque son mis hijos y me encanta platicar con ellos. Y cuando miro que es un tema difícil, hablamos los 3, papá, mamá y el niño, hablamos los 4, porque tenemos que platicar, porque no me toca, pero lo quiero platicar de frente. Y es cuando me encontré muchos tabúes. Es que, padre, ¿cómo voy a hablarle así a mi hija de esa naturaleza de sexualidad? Oye, pues que no conociste el cuerpo de tu esposa, o nada más te encontraste con tu esposa para aparearte. ¡Qué tonto eres! Ese es el plan de Dios, que tú puedas hablar de todo. Se llama evangelización, es nueva vida. Cuando papá me escuchó rígido, fuerte, es que ¿cómo va a ser eso? Que no quieres hablar con tu hija y tienes que hablar. Por supuesto que al principio se enojó y después consintió que lo que se estaba diciendo es verdad. Hoy yo te pido, hermano, papá, hermana, mamá, te toca guiar esos temas. ¿Te cuesta? Anda, ven, platicamos. Platicamos que es muy importante conducir a estas ovejas hacia arriba, hacia Dios, hacia su santificación, porque ahorita es la cimentación. Ahorita es poner los cimientos en estos chicos para que sean más grandes que nosotros. Amén. Para que sean más, alcancen más lejos una vida entre nosotros.
Que Dios sea misericordioso con nosotros y seamos estas puertas abiertas para los chicos en distintos temas, y que encuentre en eso no un proveedor, papá, una proveedora, mamá, sino un verdadero pastor que platique, dialogue y converse con los chicos, adolescentes, jóvenes, también con los jóvenes a platicar. Dios te bendiga, así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentan su ofrenda al Señor y presentan también las fichas de la despensa. ¿Y los utensilios? Y si también trajeron utensilios para los enfermos, pueden pasar a presentarlos. Bendito serás.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria diciendo: en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito, bendito, bendito. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que... No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda
perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha reunido en su presencia, démonos su paz. Yo soy la puerta de las ovejas, dice el Señor, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión, decimos todos: ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permite que jamás me separe de ti. Amén.
Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental. Te pido que a través de él me acompañes en este inicio de semana. Y así como tu Hijo hoy me pide que sea puerta para las ovejas de la familia, ayúdame, Señor, a ser atento a esa presencia. Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal. Y con la sangre preciosa de tu amado Hijo, yo me cubro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta tarde, mañana y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate a conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinan su rostro y contestan amén a cada oración. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la vida eterna, la vida perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan con sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Tomemos asiento, hermanos, para darle avisos a la comunidad. Voy yo. Todos los niños de catequesis digan: viernes 7 de la noche. Reunión de papás y padrinos de sacramentos. Así que papás, padrinos, 7 de la noche tenemos reunión de catequesis en el nombre de Jesús. Sábado 5 de la tarde, taller de padres. Todos los papás, taller de padres. No se nos olvide que vamos a tomar la lista de los niños para poder mirarte, que vengas al taller de papás. Todos los papás de los niños de la catequesis están en el programa Taller de Padres. Hermanos, hace 5 meses no hemos pedido para la luz del clima. ¿Me pueden ayudar? ¿Me escuchaste? ¿Me pueden ayudar? ¿Por qué hace 5 meses? Porque gracias a Dios en los meses anteriores hubo un donativo grande y nos ayudaron y se pagó. Y no habíamos pedido nada, pero habíamos acordado que me iban a ayudar, ¿verdad? Así que allá está mi hermana Marilú para levantar la situación de quien quiera aportar 100, 200 pesos. Y ahorita ya me voy a apodar, padre, 15, 20 pesos ahí en esa situación para que nos puedan acompañar en los gastos de la energía. ¿O no ponemos el clima? Pues ya lo verás la semana entrante. Próxima semana, plática de bautismos, acercarnos a la oficina. Próxima semana, plática de bautismo, confesiones en el horario normal, confesiones. Todos. Mayo, mes del Santo Rosario. Rezarlo en la casa
y en las ermitas. Mayo, tener esa cercanía del mes de mayo. 3 de mayo, ¿qué día, qué celebramos el día 3 de mayo? Día de la... Ese día tenemos que hacer el rosario que hicimos el Viernes Santo. Apártate de mí, Satanás, porque el día de mi muerte no estarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús. Fuerte. Apártate de mí, Satanás, muerte no estarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús. Y son 20 vueltas al rosario. El día 3 de mayo, hacer esta devoción y esta piedad. Armando, haces un formato y lo pones en el Facebook para todos los que quieran verlo. Ahí va a estar. Como quiera, aquí voy a poner el día 2 de mayo, voy a poner esa oración alrededor de nosotros. El 18 de mayo tenemos la peregrinación anual diocesana. Toda la diócesis nos vamos a la basílica, nada más a la basílica, y después nosotros seguimos de largo la peregrinación a San Luis Potosí. Después de la peregrinación a San Luis Potosí nos vamos a Monterrey. Toda la semana, yo sé que es un costo grande, todavía tengo un asiento para ustedes, en el nombre de Jesús, para quienes quieran ir, les invito. Pero, Padre, nosotros no podemos ir. Tengo una peregrinación parroquial. Es ir a México. Después de México estamos ahí en la celebración como parroquia, quienes gusten ir. Primero, esto es a los grupos de la parroquia. Cada coordinador tiene que informarle a su grupo para poder ir. ¿Por qué? Porque primero vamos a ocupar los grupos de la parroquia y después vamos a ampliarlo a toda la parroquia en sí. Después de México, de estar en la basílica, misa, rosario, hacemos nuestro desayuno ahí porque llegaremos muy temprano y después nos regresamos a Chinahuapan, Puebla, a la iglesia, a la imagen de la Inmaculada Concepción, y ahí chácharas, ahí nos quedamos a comer y después nos rebotamos nuevamente a nuestro calor propio para que no nos perdamos el calor de ese día. Eso va a ser finales de mayo, pero tu grupo tiene que estar con tu coordinador, que ya mandamos la información en la coordinación. Yo no puedo decirla, esa situación es un costo mucho módico, pero primero vamos a mirar los grupos. Así que con pandillas infórmate para tener esa situación. Hidrátense, no nada más beban agua. Padre, es que ya bebí agua, pero me siento... Porque estás deshidratado. Cuando sudamos, tiramos minerales, sales y minerales. ¿No has probado el sudor? ¿Cómo sabe? Salado. ¿Por qué? Porque estás tirando minerales, estás tirando sales. Y la única forma conforme te puedes hidratar es o agua mineral o agua natural, pero con sal y azúcar. Sal y azúcar, que es lo que te puede ayudar, o algunos otros ingredientes que ya por ahí pueden encontrar en Oxxo, que ya son hidratantes, que tenemos esa situación. Hidrátense porque va a estar el calor bueno, en el nombre de Jesús. Ahorita van a salir, van a ver allá afuera. Doctor médico general, ya tenemos el lunes 5 de la tarde la doctora Luz. Martes, miércoles, jueves, el doctor Daniel, médico general, tenemos en el nombre de Jesús, para quienes tengan esa situación. Y por ahí tenemos artículos, sacan los artículos para los enfermitos, los que ya tienen, los que ustedes tuvieron, esos enfermitos, andaderas, muletas,
sillas de ruedas, lo que tengan en el bastón, por ejemplo, ahorita, dile que se apure. En la mañana ya nos trajeron algunas situaciones que por ahí nos donaron. La bota. Nos trajeron esto. Oye, padre, ¿cómo lo pudiéramos nosotros ocupar? Danos la referencia para prestártelos, porque así pudiéramos nosotros ocuparlo. Tenemos 146 enfermos, que muchos de ellos ocupan esto, y tú lo tienes ahí arrumbado en tu casa. Entonces, si lo tienes arrumbado en tu casa y lo vas a ocupar, ocúpalo. ¿Quién quiere ocuparlo? ¿Verdad que no? Correcto, si tienes artículos así en tu casa, tráenoslo para que alguien lo ocupe en el nombre de Jesús. Y si necesitas, aquí tenemos para podernos tener esa situación de ocuparlo y de tener esa situación. A la entrada tenemos misales del mes de mayo, creo que ya serían todos, ¿verdad? Ahí les encargo. Oh Jesús, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares comprometidos según tu corazón. Arriba están los hermanos de Juventud Caminos Nuevos, levántenlo. Ellos quieren hacer la labor de la pastoral para los niños de Día del Niño. Nos invitan a traer juguetes para darle a los niños más necesitados. Estarán el día 2. Miércoles y viernes recolectando juguetes a las 7, terminando después de la misa. Ahí van a estar acá afuera informándolos. En la alegría del Señor, por ser hijos de Dios, podemos ir en paz. Oye,